Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. La Mula Verde llega gracias a Yachay. Crea hoy mismo tu tienda online en yachay.lat. Las Naciones Unidas acaba de presentar el informe de los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, que se centra en el papel fundamental que juegan en el combate a la deforestación, la conservación de los bosques y la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para profundizar sobre este informe, estamos con David Kaimowitz, que es coordinador del Mecanismo de Bosques y Fincas de la FAO. Bienvenido, David. Acaba de presentar el informe Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe. ¿Por qué es importante en medio de la pandemia tocar este tema? ¿Cuál es la importancia de este informe? ¿Cómo surge? ¿De qué manera esbozaron este estudio? Mira, para comenzar, la gente no tiene idea de las dimensiones de los territorios que ocupan los pueblos indígenas y los bosques que manejan, ¿no? Estamos hablando en América Latina de un área 3 veces el tamaño de Colombia. Ahora, eso es importante no solo porque es grande, sino porque en toda esa área es fundamental para que todos los sistemas de Latinoamérica funcionen, para que las lluvias lleguen a diferentes cultivos, para que el agua llegue a las ciudades, para que no se caliente demasiado los campos. Esa enorme masa de bosques está ayudando a estabilizar el clima. Contiene una cantidad enorme de plantas, animales que la humanidad necesita y que todos dependemos de ello. Entonces la pregunta es, si todos dependemos de esos bosques, ¿cómo se pueden cuidar? Y lo que hemos visto es que justamente los hermanos indígenas son los que han hecho un buen trabajo de cuidarlos. No para ellos, o sea, ellos viven del bosque, viven en el bosque, lo usufructan, pero el trabajo que están haciendo es un trabajo en el fondo para todos nosotros, para toda la sociedad, sin que nosotros ni nos damos cuenta ni se lo agradecemos. Ahora, ¿qué encontramos en el informe? El informe encontró que eso no es una cuento de hadas, no es una idea trasnochada de algún gringo que amaneció en la mañana y se le ocurrió que los indígenas eran exóticos y interesantes, folclóricos. Eso es lo que dicen los datos duros. Eso es lo que nos están diciendo los satélites. Eso es lo que nos dicen estudios científicos de muy alto nivel, que el cuidado que están haciendo estos indígenas de estos bosques es un cuidado que tiene mucho mejores resultados que en los otros bosques de la región.
¿Y cuáles son las regiones estudiadas en este informe? El informe estudia básicamente todos los países de América Latina. No tiene nada de Uruguay, que prácticamente no tiene mucho del Caribe, que no tiene muchos bosques indígenas, pero de América Latina terrestre, digamos, estudió todo. Los países con más bosque indígena en la región realmente son sobre todo los amazónicos, México, digamos, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, México, están entre los más importantes, Venezuela. Como tú has mencionado, es este trabajo importante de los pueblos originarios que cuidan sus bosques, viven de los bosques, ahí está su medicina, está su saber ancestral, está su alimentación. Sin embargo, ellos son conscientes de que no solamente los cuidan para ellos, sino para la humanidad. Sin embargo, buena parte de la humanidad, buena parte de quienes vivimos en las ciudades, no valoramos ese trabajo, mucho menos conocemos el papel que hacen a quienes llamamos como guardianes de los bosques. Bueno, de hecho, los que vivimos en la ciudad estamos normalmente cada vez más alejados de la naturaleza. Pensamos que la carne viene del supermercado, pensamos que la comida viene de un restaurante o de una venta callejera, y resulta que en ese desconocimiento creciente que tenemos nos estamos poniendo en mucho peligro, en mucho riesgo. El caso de la pandemia no es ni el primero ni el último. La pandemia, que es resultado justamente de estos desajustes ecológicos, nos demuestra que no nos podemos dar el lujo de no entender de dónde viene nuestra agua, de no entender de dónde viene nuestra comida, porque de un día para otro deja de venir y nos vamos a sorprender y decir, ¿qué pasó? En el estudio hay un capítulo en el cual se habla de los factores que explican por qué los bosques en territorios indígenas y tribales se conservan mejor. ¿Cómo podrías explicar esta afirmación? Yo creo que hay básicamente tres tipos de factores. El primer factor que nosotros estudiamos y que escuchamos muchas veces es el aspecto cultural. ¿Será que los indígenas, por su cultura, por sus características étnicas, tienen un uso diferente del suelo que la otra gente? Pues la primera cosa que encontramos es que cada grupo étnico tiene su propia forma de manejar el suelo. Los alemanes tienen los suyos, los costeños tienen los suyos, los japoneses tienen los suyos, pues los indígenas también. No es nada especial de los indígenas, pero en el caso de los indígenas, su forma de manejar el suelo, de cultivar, de vivir en el paisaje, resulta que es favorable al bosque. Usan muy poco ganadería extensiva. Si tienen una vaca o dos vacas, suele estar cerca de su casa. Prácticamente no usan maquinaria pesada y no tumban grandes áreas de bosque. Y muchas de las cosas que usan, así como vos dijiste, vienen del bosque. O sea, puede ser hojas del bosque que usan para hortalizas, puede ser plantas medicinales, puede ser productos para la construcción de sus casas, puede ser la caza de carne de monte, puede ser la pesca. Entonces, como ellos dependen para su diario del bosque, han aprendido durante el tiempo de no acabar con las cosas que ellos necesitan para sobrevivir, igual como yo no me acabo con el escritorio que necesito para trabajar en mi oficina, porque si no, no trabajaría. Y poco a poco, pues han ido creando sistemas de manejo de estos bosques durante el tiempo que resultan ser bastante eficaces y efectivos en cuanto al cuidado del bosque. Eso es el reflejo de este conocimiento ancestral que permite que tengan una relación muy armónica con la naturaleza, ¿cierto? Es un manejo sostenible de la naturaleza. Y no quiero romantizarlo, no quiero decir
nosotros somos los primeros que decimos, bueno, hay grupos indígenas que están metidos en la minería ilegal de oro, hay grupos indígenas que están metidos al cultivo ilícito, hay sobrecaza en algunos lados. No estamos negando los hechos que todos, no estamos tapando los ojos. Lo que estamos diciendo es que podemos ver el paisaje desde un satélite y en ese paisaje en general los bosques están mucho mejor cuidados. Ahora, el segundo factor que encontramos por qué los territorios indígenas están mejor cuidados que los otros bosques de la región es justamente porque América Latina ha sido pionero en sus políticas para con los pueblos indígenas. Eso es la gran ironía de las cosas. En nuestra región, en América Latina, hay mucho territorio indígena titulado. Han habido programas de pagos, compensación por servicios ambientales, pago por servicios ambientales. Perú mismo tiene el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que tiene un pago para los territorios indígenas. Han habido políticas de manejo forestal indígena para acompañarlos. Y eso ha ayudado a cuidar mejor los territorios indígenas. Pero lo que vemos es que cada vez más esas políticas se están reduciendo, se están echando para atrás los presupuestos, se están bajando, no solo en Perú, en varios países de la región, y eso empieza a poner en peligro estos bosques y estos pueblos indígenas de los cuales dependemos todos. ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor son factores más, digamos, geográficos. Puede ser que están en lugares donde no hay carreteras, entonces no llega la gente a votar porque no pueden entrar. Puede ser porque son suelos menos fértiles, entonces son menos interesantes para la agricultura. Pueden ser que son zonas con poca población, entonces... Pero lo que sí encontramos es que esos factores geográficos no explican la mayoría, explican solo una pequeña parte, que realmente son los factores culturales y de políticas que nos están explicando por qué hasta ahora los bosques han estado bien cuidados y por qué si no nos cuidamos no van a estar bien cuidados en el futuro. Pero además, o en contraposición, hay muchas amenazas sobre estos bosques que están ahí Justamente. permanentes, constantes. Justamente, están entrando carreteras a zonas donde no tiene ningún sentido hacer una carretera, donde el gobierno, donde prácticamente como hemos visto en América Latina, las carreteras se hacen para ver qué corrupto va a sacar una tajada de eso, ¿no? No porque la carretera está pasando donde tiene que pasar. Son inversiones muy caras para la ciudadanía limeño, la ciudadanía de paulista o la ciudadanía mexicana de la Ciudad de México, que terminen en los bolsillos de unos pocos y mientras tanto esas carreteras en lugar de estar haciendo bien están haciendo mucho daño. Estas grandes carreteras entrando a zonas donde no tienen por qué entrar. Y este cuidado de los bosques también permite que pueda haber una mejor adaptación o mitigación al cambio climático. Totalmente. ¿De Son qué manera? fundamentales para el cambio climático y para los dos tipos de cambio climático. Y vos me dirás, dos tipos de cambio climático, no entiendo ni uno. Pues el primer tipo de cambio climático funciona como un invernadero, así como cuando vos ves que están sembrando las flores en un lugar y se mantiene caliente a pesar del hecho que afuera está frío. Eso es porque los gases que se van acumulando adentro se va ayudando a atrapar el calor del sol y se calienta adentro. Ese calentamiento global está existiendo en todo el planeta y cada vez que se tumban los árboles, emiten carbono que va al aire y ese carbono está calentando el planeta y está cambiando las lluvias y está en general cambiando nuestro sistema de clima. Pero además de eso, los árboles también como árboles tienen otros impactos sobre el clima y son mucho más locales y nos afectan más directamente. Ese árbol
cada hoja que tiene ese árbol, cuando le cae el rayo del sol, evapora como evapora el agua de un charco. Esos árboles funcionan como grandes tubos que se meten en la tierra, jalen el agua de la tierra y lo tiran al cielo. Si vos botás todos esos árboles, ya no está la bomba. La bomba desapareció, el agua no está llegando a las nubes y por lo tanto cuando el viento lleve esa nube a otro lado, ese agua no va a caer encima de donde están los agricultores. Entonces está el cambio climático que está relacionado con todo este carbono que se está tirando a la atmósfera, pero también está el cambio climático que es resultado de la ruptura con los sistemas hídricos, los sistemas de agua, donde los árboles tienen un rol muy importante. Entonces, podríamos decir de que el clima es uno de los factores por los cuales hay que apoyar la gobernanza forestal de los pueblos indígenas. ¿Qué Sí, otros totalmente, factores, porque, no? porque que me diga alguien en la ciudad de Lima o de Cusco o de Ayacucho que no depende del clima, que el clima le es indiferente, pues a todos dependemos del clima. Tanto para los cultivos como para que nos dé calor o que nos dé frío, el clima es una parte fundamental de nuestra vida para todos. David, pero estos bosques también albergan una gran diversidad de especies animales y plantas amenazadas, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente, mucho. ¿qué es lo que sugieren ustedes a través de su informe? ¿Qué hacer con la biodiversidad, por ejemplo? Pues volvemos al mismo, ese mismo bosque que está cuidando los pueblos indígenas, que sirve para el clima, que sirve para el agua, sirve también para esa misma biodiversidad. Tenemos que ayudar a que ellos puedan tener sus territorios sin que se le metan empresas petroleras con sus carreteras, sin que se le metan mafias madereros que les invaden sus áreas y además amenazan a la población, sin que pueden entrar empresas palmeras. Nosotros tenemos que apoyar a los pueblos indígenas para que ellos puedan cuidarse de esos grupos externos que quieren entrar, porque ellos están cuidando el bosque para nosotros. Y además, el cuidado de los bosques, el manejo sostenible de los bosques, también puede permitir una mejor manera de hacer inversiones, de generar desarrollo económico. Sí, totalmente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en estos bosques que ahí sí habría que ir trabajando mano a mano con los pueblos indígenas. Se puede sacar la madera siempre y cuando se saca con cuidado, de forma sostenible, como hacen los indígenas en diferentes lados de la región. Se puede hacer mucho en agroforestería, de siempre cacao, de azaí, diferentes productos. Se puede hacer mucho en turismo. Se puede hacer mucho en pequeñas áreas de agricultura en Las Vegas. Se puede hacer cuidadosamente algunos tipos incluso de minería. No es que hay que dejar estas áreas intocadas o intocables. Hay que cuidar de que las formas que nosotros que se trabajan en estas áreas no lleguen a romper nuestro sistema climático y acabar con las especies que necesitamos. Así nomás. Durante la pandemia se ha visto que los pueblos originarios han regresado a las chacras, a los montes, en procura de una seguridad y soberanía alimentaria. No tenemos que ir tan lejos. ¿Por qué tenemos estas pandemias? ¿Por qué tenemos el COVID? ¿Por qué tuvimos el SARS? ¿Por qué tenemos el SIDA? ¿De dónde vinieron todas estas cosas? Todas estas de las nuevas enfermedades de que padece el ser humano, la gran mayoría son lo que llaman enfermedades zoonóticos. ¿Qué quiere decir enfermedades zoonóticos? Quiere decir que esas enfermedades pasaron en su momento de animales silvestres a animales domesticados
a personas o directamente de animales silvestres a las personas. Ahora, ¿cómo pasaron esas enfermedades de los animales silvestres a las personas, a la ciudad, a Lima? Pues todo eso pasó porque la gente empezó a meterse donde no le tocaba y empezó a perturbar el ecosistema y descontrolarlo de tal forma que el virus pasa al murciélago o pasa al pangolín y ese animal lo llega un comerciante de la ciudad a la selva, lo compra, lo trae de vuelta, lo vende y ahí tenés una epidemia que ya lleva cuántos muertos hasta ahorita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con estas áreas importantes de bosque que tradicionalmente no han tenido mucho contacto con grupos humanos, otros que los mismos pueblos indígenas que han convivido en ese contexto. ¿Cuál es la recomendación que harías a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que el cuidado de los bosques, el desarrollo de los bosques de manera sostenible esté en las agendas públicas de cada estado? Bueno, yo creo que ahora que vemos el costo de la pandemia de no actuar, ahora que vemos que la crisis climática se nos viene encima y no hay ninguna vacuna para la crisis climática, o actuamos ahora y cuidamos las bombas que necesitamos, los aspiradores de carbono que necesitamos en el sistema, porque sin aspiradores de carbono y sin bomba de agua, pues estamos a estar en una situación difícil. Y yo creo que los gobiernos medio entienden eso, pero tienen muchas presiones de parte de grupos interesados que quieren ganar dinero ya. Pero los ciudadanos, ¿eso es lo que le conviene a los ciudadanos? No creo. Que alguien haga una carretera al medio de la selva para que pueda sacar un soborno y quedarse con una parte del presupuesto público, tampoco creo que eso es lo que le conviene a los ciudadanos. Bueno, David, muchísimas gracias por estar en La Mula Verde. Amigas y amigos, ha sido David Keimowitz de la FAO y nos deja un mensaje para repensar nuestra mirada respecto de la importancia de los bosques para lograr una sostenibilidad, para lograr adaptarnos al cambio climático y sobre todo para tomar en cuenta y respetar la vida de los pueblos indígenas que la habitan. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Alberto.